Hola, en clases anteriores ya comenzamos a trabajar con el verbo. Digo comenzamos a trabajar porque el verbo tiene muchas características que es imposible darlas todas a la vez. Vimos que el verbo no solo indica acción, sino que también indica existencia, estado o sentimiento. También vimos que el verbo tiene una raíz y una desinencia. En el día de hoy vamos a trabajar con las formas verbales. Veremos que los verbos pueden estar conjugados o no y que estas formas verbales flexionan en dos categorías. En las propiamente verbales, que serían el modo, el tiempo y el aspecto, y en las de concordancia, que sería la persona y el número. En cuestiones de normativa le echaremos un vistazo a la etimología de una palabra, en este caso del verbo ver. Ahora pasemos al desarrollo de la clase. Como sabrás, nuestra mente percibe los objetos que están a nuestro alrededor, pero también la mente percibe eventos. Los objetos existen y los eventos ocurren o duran en el tiempo. Cuando hablamos de eventos nos referimos a los verbos. Los verbos pueden estar conjugados o no. Por ejemplo, si yo digo bailar, es un verbo que no está conjugado, es un infinitivo. En cambio, si digo bailo, es un verbo que sí está conjugado. Entonces, las formas verbales pueden ser de dos tipos: finitas o conjugadas y no finitas o no conjugadas. Las formas no finitas o no conjugadas serían los infinitivos, gerundios y participios, que es lo que veremos más adelante. Ahora detengámonos acá. Las formas finitas o conjugadas flexionan en dos categorías: una propiamente verbal y la de concordancia. La categoría propiamente verbal incluye al modo, al tiempo y al aspecto. En cambio, la categoría de concordancia incluye a la persona y al número. La categoría propiamente verbal entonces comprende al modo, al tiempo y al aspecto. El modo me va a indicar la intencionalidad del hablante, es decir, la forma o modo en que dice algo. En nuestro idioma español existen tres modos: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. El modo indicativo me expresa cosas reales. Por ejemplo, David estudió para el examen. Eso es algo que ocurrió realmente. El modo subjuntivo me indica probabilidades, posibilidades, dudas, temores, deseos. Por ejemplo, en esta oración: ojalá David estudie para el examen. Este sería un deseo. Y el modo imperativo me indica órdenes, ruegos, pedidos. Por ejemplo, estudia para el examen. Esta sería una orden. Después tenemos el tiempo. El tiempo va a cambiar de acuerdo a el momento en que se expresa la acción, el sentimiento o el estado. Por ejemplo, tenemos el tiempo presente, el tiempo pretérito y el tiempo futuro. En el tiempo presente, el verbo coincide con el momento en que se habla. Por ejemplo, yo estudio para el examen. En el tiempo pretérito, lo que expresa el verbo es anterior al momento en que se habla. Por ejemplo, yo estudié para el examen. Y en el tiempo futuro, lo que expresa el verbo es posterior al momento en que se habla. Por ejemplo, yo estudiaré para el examen. Después tenemos el aspecto. El aspecto es una característica interna del verbo. Me indica cómo son los eventos en sí mismos. Por ejemplo, si duran, si se reiteran, si se repiten, si transcurren en el tiempo.
tenemos, por ejemplo, el pretérito imperfecto que me indica una duración en el tiempo. Por ejemplo, estudiaba. En cambio, el pretérito perfecto simple me va a indicar una acción terminada, ¿sí? Ya acabada. Por ejemplo, estudió. Después tenemos otra categoría verbal que sería la de concordancia. En esta tenemos la persona y el número. La persona me va a indicar, se va a utilizar la persona gramatical de acuerdo al sujeto en que se habla. En la primera persona habla el hablante, ¿sí? El emisor, perdón, yo estudio. En la segunda persona es el oyente, tú estudias. Y en la tercera persona no es ni el hablante ni el oyente, él estudia. Después tenemos el número, que eso va a depender de la cantidad de objetos o sujetos que hablan, pero no me va a indicar la cantidad de los eventos, sino del sujeto o el objeto. Por ejemplo, si es un solo sujeto, va a ser singular, el número va a ser singular. Por ejemplo, yo estudio, tú estudias, él estudia. En cambio, si los sujetos u objetos son muchos, el número va a ser plural. Por ejemplo, nosotros estudiamos, ustedes estudian, ellos estudian. Ahora pasemos a la conclusión de la clase. Como pudiste ver, las formas verbales se dividen en dos: finitas o conjugadas y no finitas o no conjugadas. Las formas no finitas o no conjugadas serían los gerundios, infinitivos y participios. En cambio, las formas finitas y conjugadas flexionan en dos categorías. La primera, la propiamente verbal, en la que tenemos el modo, el tiempo y el aspecto. Y en la otra categoría, que sería la de concordancia, tenemos la persona y el número. ¿Para qué te sirve conocer acerca de las categorías de los verbos? Porque vos, como hablante de la lengua española, usás la lengua casi intuitivamente, es decir, sin darte cuenta. En cambio, si entendés mejor o conocés sobre los verbos, vas a manejar mejor tu lengua y vas a no equivocarte cuando hablas. Ahora pasemos a las actividades. Reescribamos. Para estas actividades vas a necesitar prestar mucha atención, un cuaderno, una lapicera y vas a leer de un fragmento de una canción llamada Help de John Lennon y Paul McCartney. Quiero que subrayes los verbos conjugados, luego que indiques las categorías de modo, tiempo, persona y número de esos verbos conjugados. Escucha el fragmento. Ayúdame si puedes, me siento deprimido y aprecio de veras que estés a mi lado. Ayúdame a volver a poner los pies en la tierra. ¿No podrías ayudarme, por favor? Ayúdame. En cuestiones de normativa, veremos, o quiero recordarte que ver deriva del verbo videre. Este es un verbo latino. Y también derivan de este verbo las raíces vis, visi y vist. ¿Para qué te sirve conocer la etimología de las palabras? Primero, para que cada vez escribas mejor, o sea que no cometas errores. También para incrementar tu vocabulario y para que tengas un mejor uso de tu propio idioma. Pensá, ¿de dónde provienen las palabras visión, evidente y revista? ¿O sabías que envidia proviene del verbo latino invidere, que significa mirar con malos ojos? Es decir, con envidia.
Esto fue todo por hoy, hasta la próxima clase. Pero no te vayas porque ya viene el profe Félix con la biografía de Cristóbal Colón.